entender la palabra de Dios. Hay cantidad de personas que nosotros admiramos y que hablan muy bonito, pero a veces las palabras caen a tierra, ¿cierto? O sea, en los políticos se ve mucho, que prometen mucho. Y yo recuerdo que yo le estaba ayudando a un señor, y siempre cuento esta anécdota porque para mí fue muy, muy fuerte. Y entonces estábamos en una reunión y entonces mi amigo, que era el más cercano al político más principal, llega y dice, y allá pues me dieron un título que yo ni era eso, pero tenemos al doctor Gutiérrez que va a donar 30,000 camisetas para la campaña. Y yo, ¿de dónde 30,000 camisetas? Mi fábrica yo no puedo hacer eso. Y yo lo miraba a él, y ahora pido que pase aquí adelante, y todo el mundo aplaudiendo. Y yo me ponía la mano así, ¿de dónde? Yo no he dicho eso jamás. Y el otro, bueno, y eso nos trataron como reyes, porque con 30,000 camisetas que yo iba a donar, imagínate, para la campaña del doctor fulano de tal. Y cuando él se sienta a mi lado me dice, yo le digo, pero usted, ¿por qué me mete a mí en problemas? Henry, es que usted no sabe. Uno de político promete, pero nunca cumple. Y nunca cumple. Entonces, eso me dejó a mí sonando, y una de las cosas que uno puede, y encontramos seguidores, cantidad de políticos, ¿sí o no? Y se llevan unos desengaños terribles porque esas palabras caen, ¿qué? A tierra. Pero yo quiero presentarle unas palabras que no caen a tierra. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Y le voy a decir por qué no caen a tierra. Porque cuando se utiliza esas frases, pues eso entra dentro de la demagogia política, vamos a decirlo así, dentro de la retórica. Pero cuando las palabras no caen a tierra es porque tienen un soporte basado en la verdad. Y el profeta Samuel, del que hablaba el hermano Gilmar, que había profetizado contra estos dos muchachos por no tener el conocimiento de Dios, dice que Dios estaba con él. Y ninguna de sus palabras, dice, cayó a tierra de la del profeta Samuel. Puede leer 1 Samuel 3:19, ¿qué nos dice? Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Para mí eso es una garantía. ¿Y para ustedes qué me dicen? Amén. Es una garantía, ¿cierto? Que una persona le hable a uno y que ninguna de sus palabras caigan a tierra, o sea, que queden, como dice, por el suelo. Para mí sería una garantía. Pero si alguien me vende un electrodoméstico y me dice esto y esto y esto, y cuando yo miro era pura mentira, todo se fue a tierra, todo se fue a nada. Entonces, cuando yo encuentro algo así, que me da una garantía de que Samuel, ninguna de sus palabras cayó a tierra, y hubieron palabras de Samuel fuertes, porque ahora esto también lo quiero explicar, porque precisamente el conocimiento, cuando el apóstol Pablo dice que lo tiene por basura y que para ganar el conocimiento de Cristo, él se está refiriendo a la diferencia que hay entre el Evangelio y el Antiguo Testamento. La Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento hay una justicia que es la que aún se lleva en los juzgados y en las cortes para mantener a los criminales encerrados y castigarlos, los que cometen, porque sería algo terrible donde todos los criminales no supieran castigo, pues nos matarían. La hermana Mariusi nos estaba contando del país como se encuentra ahorita, el Ecuador, y la justicia se durmió y los malos cogieron y ya nadie puede colocar ningún negocio porque ya lo están pidiendo dinero, están pidiendo todo esto. Entonces esa justicia del Antiguo Testamento se hizo para eso. Pero el apóstol Pablo, cuando él dice que tiene todo por basura, se refiere a que ya la justicia de él no es basada en el ojo por ojo y diente por diente. Vamos a ir a mismo donde citó el hermano en Filipenses, capítulo 3, en vez del 8, él va a leer el 9. Dice, para que yo no sea hallando mi propia justicia que es por la ley,
Y esto es bien importante entenderlo porque cuando el apóstol Pablo habla de lo que hay conocimiento de basura, se refiere a un asunto totalmente de que es lo que a mí me es aplicable, ¿ya? Pero no lo que no me es aplicable, por decir algo. Si nuestra amiga Ivonne se pasa una luz en rojo y yo aparezco adelante y le pongo la luz y no soy policía y le pongo un ticket, ella dice, pero tú eres policía, ¿sí me entiende? ¿Y por qué me está haciendo eso? ¿Ya? Y entonces aquí es donde viene el asunto de que el apóstol Pablo se refería a no tener la propia justicia según qué, según esa ley, porque yo estoy predicando, dice el Evangelio. Por eso Jesucristo, cuando encuentra a la mujer adúltera y los fariseos le dicen, esta mujer fue hallada en pleno acto de adulterio y según la ley de Moisés hay que apedrearla. Entonces Jesucristo tampoco estaba haciendo su propia justicia basada en esa ley del Antiguo Testamento, sino que le dice, ¿dónde están los que te condenaban? No, ninguno, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces puede leer el versículo 9 y mire lo bonito que es comenzar a adquirir ese conocimiento especial que viene dentro de la justicia que es absoluta. Por eso hay una justicia relativa, que esas leyes cambian, y hay una justicia absoluta que esa nunca cambia. ¿Cómo nos dice el 3:9? Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por la fe. Entonces, habían ustedes, ¿cómo se llama tu niño, Jason? Sí. Jason, ¿había escuchado de una justicia por la fe? Nunca, ¿cierto? ¿Qué más le veo? Bueno, nadie, no, personalmente yo creo que nadie había escuchado una justicia por la fe. Cuando llegamos al camino encontramos una justicia por la fe. Esa justicia que es por la fe. Hoy estaba yo en una reunión y me alegré muchísimo porque los que estaban dando allí la conferencia, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hablaban en esta justicia que es por la fe. Y ellos visitan las cárceles y en las cárceles encuentran pues todo, y gente pesada, y gente pesada. Y entonces, si ellos fueran con esa justicia que es por la ley, no podrían evangelizar a quién, a nadie podían rescatar. Entonces, por eso dice, para que yo no sea hallado haciendo mi propia justicia que es por la ley. Entonces, aquí es donde viene la justicia que es por la fe. No olviden, hay una justicia que es por la ley y hay una justicia que es por la ¿qué? Por la fe. La justicia que es por la ley es para castigar al individuo con el error que cometió. Y la justicia que es por la fe es para corregir al hombre acá en la mente y que no vuelva a cometer ¿qué? El error. Esa es la justicia que es por la fe. No se nos olvida eso, ¿cierto? Filipenses 3, 8, 9, ahí está la explicación. Y Jesucristo lo hizo muy bien con la mujer adúltera. Porque es que lo importante de este nuevo conocimiento es que nosotros entendamos que cuando Cristo le dijo, el que esté limpio de pecado lance la primera piedra, quedó solamente él y la mujer, pero el resto todo el mundo se fue. Entonces ya nosotros entendemos ahí, entonces por eso es que Jesucristo en Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seas ¿qué? Juzgado. Pero nosotros los seres humanos, por nuestra cuna o por donde nos hayamos educado, hemos venido, o por nuestro ego, tenemos siempre la debilidad de juzgar, ¿ya? Pero Jesucristo manda hacer un juicio diferente que corresponde a la justicia que es por la ¿qué? Por la fe. Esa justicia es diferente. Entonces, aquí es donde nosotros entendemos por qué yo tengo alguna cosa de esta manera y por qué tengo una cosa de esta manera. ¿Ya? Si yo, como siervo de Cristo, voy a tratar de evangelizar a una persona que ha tomado malas decisiones y por esas malas decisiones se encuentra en un lugar de reclusión. Si yo voy allí donde esta persona y comienzo a decirle eso te pasó porque usted hizo eso, primero, ese no es el mensaje que es por la fe. Ese no es la justicia que es por la fe. Eso ya se lo han dicho por allá.
Entonces yo tengo que ir por otra justicia que es por la fe, no por la que es por la ley, porque esa es la ley. Pero yo tengo que ir por la justicia de la fe y decirle que todo en la vida, cuando nosotros buscamos a Dios, lo que nosotros hagamos y que lo que nosotros digamos siempre que Dios esté con nosotros, ninguna de nuestras palabras va a caer ¿a qué? A tierra. Entonces buscamos es el cambio de la mentalidad de la persona. Pero no un cambio de la mentalidad como que está aquí y pasa a ser religioso. No, es un cambio de conocimiento. Un cambio en el cual está el temor de Dios, no como temiéndole por castigo, sino el temor de Dios que nos lleva a hallar el conocimiento de Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios? Leíamos que es el ¿qué? Es la inteligencia. Y la inteligencia es que apartarse del mal, Job 28:28. Entonces, ya teniendo esta parte, vamos a leer un versículo que lo he puesto ahí en la pantalla. Y es el libro de Juan 17. Cuando usted es invitado a una casa, usted tiene una manera de entrar a esa casa, ¿cierto? Pero el ladrón tiene otra manera, ¿cierto? Y los dos conocen la casa por dentro a la perfección, tanto el invitado como el ladrón sabe ya las cosas. Pero hay una manera de entrar en este conocimiento. Yo estudié filosofía y letras y yo recuerdo que estaba estudiando y era con un catedrático que tenía una sabiduría muy grande, además era sacerdote, pero como sacerdote y como profesor de filosofía y letras tenía muchas preguntas de la Biblia que no se había podido contestar él mismo. Y entonces pues me las lanzaba a mí. Gracias a Dios que con la ayuda de Dios pudimos compartir mucho y me sirvió muchísimo porque eran retos muy difíciles para mí. Era la primera vez que yo me encontraba frente a unos muchachos todos ateos y me pude dar cuenta que la Biblia era un soporte muy grande para mí. Yo no podía mencionar la Biblia en las conferencias, pero yo me basaba en lo que estaba escrito en la Biblia. Y cuando yo me basaba cuando estaba escrito en la Biblia, no había quien me detuviera. Pero si yo daba mi punto de vista, me despedazaban. Entonces yo les quiero dar algo. Para llegar a este conocimiento hay una puerta. Y yo quiero que ustedes sepan eso porque es muy importante en este tiempo. En este tiempo, cuando yo estaba en esta reunión hoy en la mañana, uno de ellos dijo, yo estoy ahora muy preocupado porque ahora me tocó ir a los correccionales juveniles y estoy tan preocupado de ver tanto joven con una mente que realmente están en una situación muy difícil. Y por eso hay un versículo en la Biblia que dice, muy clarito, dice así, dice, instruye al niño en estos caminos de sabiduría, de inteligencia, donde las palabras no caen a tierra, y dice, y aunque ese niño llegue a ser viejo, nunca se apartará ¿qué? De esos principios. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todas estas cosas, sobre todo en este tiempo, que estamos siendo bombardeados de todo, y sobre todo los jóvenes, todas las personas recibimos demasiada información. Y el problema es que no tenemos, como se dice, ese catalizador que diga, esto yo lo recibo, esto no lo puedo, esto sí, esto no, sino que todo lo vamos a ¿qué? A recibir. Y aquí es donde yo quiero que ustedes se den cuenta de esta hermosa sabiduría. Entonces, en el versículo de Juan, capítulo 10 y versículo 7, todos nosotros, el Señor nos llama a todos nosotros como sus ovejas, ¿ya? Pero Él quiere que nosotros entendamos y sepamos cuál es esa puerta para adquirir todos estos conocimientos. Porque por eso le digo yo, hay cosas que, hay una justicia que es por la fe y una justicia que es por la ley. Pero el que no tenga ese conocimiento no va a poder practicar la justicia que es por la fe, sino que mira a una persona que comete un error y en vez de darle la mano, le cae encima. Y no sé si ustedes han vivido alguna situación muy difícil
en la que usted no esperaba ni siquiera una ayuda económica, sino que usted esperaba era una palabra de ¿qué? De aliento. Y quizás usted pensaba recibirlo de un familiar cercano, de alguien muy cercano. Y de pronto no sucedió así. Entonces, aquí es donde yo quiero que ustedes se preparen para todas esas situaciones. Porque usted no puede dejar crecer en su corazón una raíz de ¿qué? De amargura. Por eso hay enfermedades que son acá y afectan el cuerpo. Por eso todo lo que Cristo dice es hermoso y ninguna de sus palabras ha caído a tierra. Jesucristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras ¿qué? No pasarán. Miren lo que nos dice Juan, capítulo 10 y versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta ¿de qué? De las ovejas. Eso no lo puede decir ningún filósofo. Créanme que eso no lo puede decir ni Mahoma. Jesucristo dice, mire, yo soy la puerta ¿de qué? De las ovejas. Él es la puerta. Y cuando a nosotros nos invitan, nosotros entramos ¿por qué? Por la puerta. Y aquí es donde yo quiero que nosotros entendamos que esa puerta es muy importante. Y es Jesucristo. ¿Cómo vemos nosotros esa puerta? ¿La vemos en este tiempo obsoleta? ¿O la vemos que nos puede dar algo bueno? ¿O cómo yo la tengo clasificada en mi mente? Porque cuando nosotros oímos hablar de puertas en lo relativo, ustedes y yo no nos gustan la misma puerta, ¿cierto? Y a veces los que son ya pareja y van a colocar la puerta principal de la casa, el hombre, no, la mujer dice esto y el hombre dice, no, pero al fin, ¿cuál puerta? Yo les quiero decir algo. En este caso, Jesucristo dice, yo soy la puerta. Si nosotros tenemos este conocimiento, y yo le digo, Señor, pero es que esa puerta tuya no me llama mucho la atención a mí. Imagínense. Y Jesucristo es el que dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿qué voz yo debo de oír para yo estar en un rebaño y tener a ese pastor, que es el pastor de qué, hermano Iván? De todos nosotros. ¿Qué debo yo de hacer para tener yo ese pastor? Porque les voy a decir algo. Lo importante de nosotros no es que nosotros nos volvamos religiosos. Lo importante de nosotros es que haya un cambio en nosotros. Que usted pueda decir, yo vivía una situación que un día amanecía en el quinto cielo, yo siempre digo esto, y al otro día amanecía en el quinto sótano. ¿Usted no le ha pasado eso? Y teniendo en el quinto cielo no tenía usted dinero, y en el quinto sótano tenía dinero. Y eso pasa por falta de este conocimiento. Porque los apóstoles, imagínense, los apóstoles los llevaban y los metían en una cárcel y los azotaban. Y ellos no eran masoquistas, pero ellos decían que salían que gozosos por haber padecido por causa del nombre de Jesucristo. Entonces aquí es donde viene la pregunta, ¿cuál voz yo debo de oír para entrar por esa puerta y pertenecer a un rebaño que tenga como pastor a Jesucristo? Juan capítulo 10 y versículo 6. Recuerden que antes yo he tratado el tema de lo que es el temor de Jehová y el principio de la sabiduría, y hemos llegado a todo eso. Cuando yo estudié la filosofía de letras, a mí me enseñaron la lógica matemática, hablar matemáticamente. Pero la lógica matemática es relativa. Y si alguien le da un paso más allá, ya se contradice. O sea, ya no es exacta. Pero ahora vamos a tener aquí lo que es la sabiduría, que es de lo alto. ¿Qué voz debo yo de oír para hallar ese pastor y para yo poder entrar a esa puerta y encontrarme con algo, que alguien que me dice y que ninguna de sus palabras va a caer a qué? A tierra. Juan 10, 16. Juan 10, 1. ¿10, 1 o 16? No, 10, 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Bueno, ahí está. El que sube por otra parte es ¿qué?
porque no entra por la puerta. Ahora sí vamos a 10:16. ¿Qué voz debo de oír para entrar en ese rebaño y tener ese pastor? Ahora, mire, esto lo dice Jesucristo. Mire lo bonito que dice Jesucristo. ¿Cómo nos dice? 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Oye, hay otras ovejas. Eso lo dice Cristo. A mí me gusta mucho la manera en que Cristo habla, porque no lo hace de una forma que despectiva. Dice, también tengo otras ovejas que están, ¿en dónde? Por allá en otro redil. O sea, tengo, imagínense. Eso solamente nuestro maestro puede hacer eso. Nosotros tenemos que aprender eso, a no ser despectivos. Porque es que nosotros somos despectivos a veces. Y mire lo que dice en Santiago. Yo di esta enseñanza hace tiempos. No sé si recuerdan esta enseñanza que es Santiago capítulo 2. Dice, no hagáis acepción de ¿qué? De personas. Por eso es que todo ese asunto en la mente de uno. Uno llega y mira a una persona y de acuerdo al conocimiento que tú tengas, usted hace la acepción de personas. Pero si usted tiene el conocimiento que es de la fe, la justicia por la fe, ya usted no hace acepción de personas. Aquí es donde está todo. Entonces, primer paso. Tengo unas ovejas que están en otro redil, dice Cristo, las cuales me conviene ¿qué? Traer. Y habrá un rebaño y habrá ¿qué? Un pastor. Ya hemos avanzado la primera parte. ¿Quién lo dice? Jesucristo. Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras ¿qué? Yo me quedo con eso. Yo me quedo con eso. Ahora viene la otra parte. ¿Cómo serán los pastores que oyen la voz de Jesucristo? ¿Cómo cree que serán esos pastores que oyen la voz de Jesucristo? Porque una cosa es ser pastor, pero predicar otra cosa que no es lo que dice Cristo. ¿Sí me comprenden? ¿Sí? O sea, es pastor, pero está predicando algo que no lo dice Cristo. Entonces, por eso es que dice acá, tengo otra oveja que están en otro rebaño, los cuales me conviene traer, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo serán esos pastores que oyen solamente a Cristo y predican lo que dice Cristo? Jeremías 3:15. Por eso es todo en este tiempo nosotros debemos de seguir un camino y entrar por esa puerta que es Jesucristo, para hallar que ese conocimiento y esa fe, esa justicia que es por la fe, una justicia que es por la fe. Y esto es importante porque la gente no sabe de esa justicia. Y al no tener ese conocimiento, entonces clasifican a las personas y hacen acepción de personas. Y eso a la larga trae consecuencias que no son buenas a nivel de nuestro espíritu, de nuestra alma. ¿Qué nos dice Jeremías 3:15? Mire, el pastor que se deja enseñar por Jesucristo tiene esas características. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Eso lo dice Dios en el Antiguo Testamento. Voy a darles pastores según ¿qué? Mi corazón, o sea, según como yo pienso, según mi manera de ser, para que os apacienten con dos ingredientes, con ciencia y con ¿qué más? Y con inteligencia. Pero ustedes se acuerdan qué es inteligencia? Eso se enseñó ahorita. ¿Alcanza a recordar qué es inteligencia alguien? ¿Recuerda que leímos? Vamos a leer Proverbios capítulo 9, versículo 10. O sea, esto es para que nosotros podamos entender qué es entrar por la puerta que es Jesucristo. Yo no estoy inventando nada, estoy repitiendo lo que dice Jesucristo. Va a llegar el día en que va a haber persecución a los cristianos, a los que seguimos a Cristo. Y hay que decirlo. Ya eso comenzó en Canadá, pero lo que yo hago es repetir lo que dice Cristo. Y si yo repito lo que ha dicho Cristo, yo vengo a ser ¿qué clase de persona?
un no testigo presencial. presencial. Por eso Jesucristo dice, y me seréis testigos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Porque yo estoy de acuerdo con lo que dijo Cristo. Mire lo que nos dice en el libro de 10:9. Mire, ¿qué es la inteligencia? 9:10. 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, el conocimiento del Santísimo, ¿qué es? La inteligencia. Esa inteligencia que tú tienes en lo relativo, también Dios lo da ¿en qué? En lo absoluto. Mira, yo no sabía de los hornos que se limpiaban por sí solos. Yo pensé que era un líquido especial. Y entonces yo le dije, ¿y cuál es el líquido para que se limpien solos? Y entonces, no, eso ya, los modernos ya traen eso, le oprimen un botón y se limpian solos. ¿Eso es qué? Conocimiento, en lo relativo. Lo mismo pasa con el conocimiento de Dios. Hay cosas que no sabemos, pero el conocimiento de Dios, ¿qué es? La inteligencia. Lo que yo les quiero decir a ustedes hoy es que ustedes, cuando salgan de esta reunión, no salgan mirándome a mí, sino salgan mirando ¿a quién? A Jesucristo. Y quédense con Jesucristo. ¿Van a hacer un viaje? Vayan con Jesucristo. ¿Van a tomar una decisión? Pídale a Jesucristo. Lo que vayan a hacer con Jesucristo. Por eso es que dice, yo tengo unas ovejas que están en otro reino, las cuales me conviene traer. Y habrá un rebaño y habrá un ¿qué? Un pastor. Y dice, el pastor de los pastores dice, yo voy a dar pastores según mi corazón, que os apacienten ¿con qué? Con ciencia y con inteligencia. Y ya vimos cómo es la inteligencia. Ahora, ¿qué hacen estos pastores con el rebaño? Los que apacientan con ciencia y inteligencia, ¿qué cree que ustedes hacen estos pastores con el rebaño? Porque por ahí en la Biblia yo encuentro estos pastores que cogen a las ovejas y hacen otras cosas. Sí, hay una historia de un hermano que fue a un país y entonces él vio que había un hombre que arriaba las ovejas. Y qué raro que acá pastoreen las ovejas de esa manera. Porque usted ha visto que el pastor siempre va ¿qué? Adelante y las ovejas las siguen. Y hay una que tiene una campanita. Y todo va detrás del... Bueno, entonces resulta que él dice que es raro. Entonces le pregunta al hermano de esa nación, le dice, mire, ¿por qué aquí apacientan las ovejas así? Dios, no, es que ese no es el pastor. Ese es el matarife que la lleva para el matadero. Les voy a decir algo. Jesucristo dijo que el buen pastor su vida da ¿qué? Por las ovejas. Enseñar el evangelio y tratar de meterle el evangelio a los hijos, como dice, eso no trae nada bueno. Porque lo van a hacer es que rechace más. La fuerza, mire, Jesucristo es yo una vez di una enseñanza, los si algunos de Cristo. Porque Jesucristo dice, si alguno oye mi voz, si alguno tiene sed, eso es bonito, ¿sí o no? Porque te dan la oportunidad de que tú elijas. Y cuando tú eliges algo, ¿lo hace de qué? ¿De corazón o de obligación? ¿Qué dice? De corazón. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que lo que hagamos sea de corazón. Por eso es muy bueno lo que es la parte de la enseñanza bíblica con sabiduría. Entonces, mire, ¿qué hacen estos pastores que tienen ciencia y inteligencia? ¿Qué hacen con el rebaño? Jeremías 31:10. Vamos a mirar ese versículo, porque todo esto, mira, le voy a decir algo más. La palabra de Dios tiene algo muy bonito. Y la justicia, cuando usted hace la justicia que es por fe, se acaba ese problema que usted va a tener un día en el quinto cielo y al otro día en el quinto sótano. Se acaba ese problema cuando usted tiene la justicia que es por fe. Ahorita le voy a mostrar en la Biblia y por qué. ¿Qué nos dice 31:10? Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Los reunirá, ¿y qué hace más? Los guarda. Eso hace el verdadero pastor. ¿Los guarda de qué? De que tengan algo en su mente que no corresponde a una
verdad. Todos sabemos que cuando la persona tiene odio en su corazón, el que sufre más daño es el que ¿qué? El que lo tiene. Cuando tú perdonas, tú eres libre. Por eso es muy importante que nosotros entendamos esto. Dice que primero los reúne y luego ¿qué? Los guarda. Esa es la labor del pastor, guardar a las ovejas. Guardarlas de pensamiento, guardarlas de cantidad de situaciones. Yo he visto personas, tenía una compañera de trabajo, y yo le decía siempre cuando llegaba, regálame una sonrisa, que usted me alegra el día. Tenía una sonrisa, ¿cómo diría eso? Una sonrisa, bueno, de ángel. La iluminaba. Y yo la invité a una enseñanza bíblica, ahí mismo donde yo trabajo, porque ya ahí doy enseñanzas bíblicas. Sí, voy a ver si voy eso y lo otro. Y un día llego yo y me tienen la noticia que se había suicidado. Ustedes ven corazones que sonríen, pero usted no sabe lo que hay adentro. Yo les voy a decir algo. Por eso es importante que nosotros oigamos la justicia que es por la fe. Porque una persona cuando tiene paz no comete ese error. Pero el enemigo es el que pone esas cosas para que la persona, por eso la Biblia mismo Jesucristo dice, Satanás ha venido para hacer 3 cosas. Primero, engañar, matar, robar, destruir. Matar, robar y destruir. Pero le he agregado engañar porque es el engaño. Ahora, ¿cómo usted va a disfrutar de paz? ¿Cómo va a disfrutar de paz? Por eso esto es una sabiduría. Porque uno dice, bueno, yo disfruto de paz si me regalan el carro del año. No. Yo voy a disfrutar de paz si vamos a decir, si tengo la casa de mis sueños y esto, y bueno, no lo amo tanto al hombre, pero me tiene todo, entonces, no. Y estoy hablando de lo relativo. ¿Cómo usted consigue esa paz interna? Isaías 32:17. Y ahora voy a explicar eso. Esa paz interna. ¿Cómo tenemos nosotros esa paz interna? Porque estos son, una cosa trae la otra. Mire, yo cuando comencé a entender todo esto de lo que es la mente, la psicología, vamos a decir, todo esto de esta sabiduría, claro, esa es la paz. Mire, Isaías 32:17, cómo yo tengo paz. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Voy a poner un ejemplo. Resulta que alguien de acá, vamos a decir, perdió un familiar. Pero agarraron al culpable y lo llevaron a la corte. Pero vamos a mirar que en la corte el hombre tenía muchas conexiones y salió ¿qué? Libre. O sea que no se hizo ¿qué? Justicia. ¿Usted cree que los familiares quedaron en paz? No. Pero resulta que el hombre fue condenado y hubo un castigo y hubo una sentencia y se hizo ¿qué? Justicia. Por lo menos esos familiares van a decir, no nos repone nuestro ser querido, pero ya no sigue haciendo más mal. Ya no sigue haciendo más mal. Esa es la justicia que es por la ¿qué? Por la ley. Había aquí una policía, mujer policía, y aquí los apartamentos se parecen. Entonces la policía llegó y se equivocó de edificio y encontró un apartamento y metió la llave y abrió. Y encontró al mismo que estaba, el verdadero de ahí, y claro, este individuo que hace en mi apartamento, ¡pum!, lo mató. Y cuando se da cuenta, mira, este no es mi apartamento. Esa es la justicia que es por la ley. ¿Sabe? Eso es muy triste para ella. Pero lo bonito fue lo que hizo el hermano del que murió. En la corte le dice el hermano,
al juez que si le permite darle un abrazo a ella. Y va y le da el abrazo. Yo le voy a decir algo. Todos se enteraron que fue un error de ella por precipitada. Una de las mayorías de cosas que hoy hablamos allá en esta reunión, que ellos van a visitar presos, la mayoría de personas que están ahí fueron porque tomaron una decisión equivocada en el momento equivocado. No porque sean malos. Por no aprender a manejar por imponer, por acelerados. Entonces, esta sabiduría, cuando nosotros comenzamos a adquirirla, Jesucristo dice, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y una persona mansa se evita muchísimos problemas. Mire, hay un versículo que dice que cuando el príncipe se hace una ofensa, ¿cómo es eso? Eclesiastés 10:4. El 10:4, vamos a leerlo. Dice que usted, si tiene esa mansedumbre, aplaca la ofensa del príncipe. Imagínese. Usted no se ha llevado sorpresa que a veces usted está como fuerte y alguien está como tranquilo y lo bajan a uno. A usted no a mí me han bajado del pedestal, como dice. A mí me han bajado porque el otro. Entonces, por eso es bonito toda esta sabiduría. Vea, yo no le estoy aquí vendiendo ni diciendo cambien ustedes esto. No, le estoy diciendo es algo que está en la Biblia y que predica Cristo. Mire lo que nos dice 10:4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre hará cesar ¿qué? Grandes ¿qué? Ofensas. Yo le voy a decir algo. Es bonito oír a Cristo. Porque cuando uno recibe esta enseñanza, usted sale como su espíritu, como descansado. Pero si usted habla con una persona que mantiene amargada, ¿cómo sale? Sale uno como el gato así con las uñas, así que uno y hay personas que a veces me comentan a mí, ay, mire, esta persona a mí me pone como raro, que yo no sé qué. Bueno, yo le voy a decir, aquí es donde nosotros tenemos que orar. Yo tengo que orar por las personas que yo veo que están en una situación difícil, porque es que hay cosas que se acomodan y es difícil de sacarlas. Entonces, para eso está la oración. Entonces, aquí nosotros vemos que la paz es el resultado de la justicia. El efecto de la justicia es que la paz. Y la labor de la justicia es darnos a nosotros, ¿qué? Sosiego y seguridad. La labor de la justicia. Entonces, ya entendiendo esto de la boca del mismo Dios, entonces vamos a entrar ahora sí en nuestro tema. ¿Cómo estos pastores guardan y cuidan su rebaño? Isaías 42, versículo 1 y 2 y 3. Están aquí, esta es una profecía del profeta Isaías que estaba hablando de Jesucristo. 1, 2 y 3. 42, 1. Aquí está hablando de Jesucristo, pero muchos años antes de que naciera Cristo. Y él habla, y mire que no estamos lejos, porque Jesucristo aplica la justicia que es por la fe. ¿Cómo nos dice ahí? He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Él traerá justicia, ¿qué? A las naciones. ¿Y cómo va a traer la justicia a las naciones? Esta ya es la justicia que es ¿por qué? Por la fe. Mire de qué manera se trae justicia. Recuerda que dice, con vuestra mansedumbre apaciguará la ofensa ¿de quién? Del príncipe. Lea el versículo 3 y mire lo bonito que dice. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Por medio de la verdad traerá justicia. No apagará el pábilo que humeare, ni quebrará la caña que está vencida. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene un poquito de fe en Dios, el que hace la justicia, que es por la fe, no le va a acabar de quitar ese poquito de fe. ¿Ya? Y encuentra a la persona y usted no, pues que el doctor me miró algo raro, como un lunar que yo tengo ahí, pero dice que eso puede ser como algo
de eso, pero me tomaron una biopsia y vamos a ver, y usted contando eso, y la otra, ay, mi amiga le tenía eso y resultó con cáncer. No, sí, entonces, por eso, no, entonces nosotros tenemos que ser prudentes, como nosotros, y entonces, ahí le apagamos el pábilo que estaba humeando, se lo acabamos de apagar. Y dice acá que Él traerá justicia a las naciones por medio de la verdad. No apagará el pábilo que humeare, ni quebrará ¿qué? La caña cascada. Sí, lo bonito que es un mensaje que viene de lo que es las palabras. Yo no estoy dando mis puntos de vista. Ese es otro asunto. Si yo diera mis puntos de vista de lo que yo leo, caería en verdades relativas. Y el problema que tendría es que viene otro y lee y da su punto de vista y da otra versión. Entonces se forma la iglesia tal, la iglesia tal, la iglesia tal, y cada una con su punto de qué. De vista. Y eso está pasando. Por ello yo te digo, nuestro modelo perfecto, nuestro maestro es Jesucristo. Quédate con Él. Quédate con Él. Por eso, ahí yo les acabo de leer. Está hablando de Jesucristo. Él de esa manera es que obra. Ahora vamos a mirar algo más. Llena traerá justicia a las naciones. Dice que por medio de qué? Por medio de la verdad, ¿ya? ¿Cómo se manifiesta esta justicia? Como cosas nuevas. O sea, para nosotros tener la justicia por medio de la fe es algo nuevo. ¿Sí o no? Porque nunca nos habían explicado eso, vamos a decirlo. Justicia por medio de la fe es algo nuevo. Pero ¿cómo esas cosas estaban profetizadas ahí? Vamos a leer el mismo libro de Isaías 42 y versículo 9 para que ustedes miren cómo está profetizado. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os haré notorias. Yo las haré notorias. Antes que salgan a luz, cosas nuevas. Antes que salgan, noten, porque cuando uno lee la primera vez el versículo, uno dice, tiene la manera de hablar que uno dice, antes de que salgan ¿a qué? A la luz, ¿cierto? Pero la Biblia no dice así. Mire, léalo nuevamente. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Antes que salgan a luz. Que es muy diferente a la luz. Porque si algo sale a la luz, eso que sale ya no es luz, ¿cierto? Pero si algo sale a luz, eso es diferente. Voy a dar. ¿Qué es la luz? Enseñanza. Enseñanza y la cita bíblica. Proverbios 6:23. Mire, por eso es que dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es que luz. Proverbios 6:23. Entonces, antes de que salgan a esa enseñanza, yo voy a hacer, ahora estoy anunciando, como 700 años antes. Y ahora, porque recuerda que dice que por medio de la verdad traerá justicia a las naciones, por medio de esa verdad absoluta no apagará el qué, el pábilo que humeare. Por medio de esa verdad no quebrará qué, la caña cascada. Por medio de esa verdad hará la justicia que me va a producir a mi paz las 24 horas del día. Y ahora mire lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 9 y 10. ¿Qué era lo que estaba por salir a luz? ¿Qué era lo que estaba por salir a luz? Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículos 9 y 10. ¿Qué nos dice? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por Jesucristo. Quitó que la muerte y sacó a luz. Vuelve y coordina con alguien que escribió 600 años antes de Cristo. Inspirado por el mismo Espíritu, sacó a luz. Cuando yo comencé a leer ese versículo, yo decía a la luz. Y yo me quedé mirando, no, pero no dice a la luz, es a luz. Entonces, ¿qué sacó a luz? La vida y la inmortalidad. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. ¿Usted ha oído hablar de la inmortalidad? La inmortalidad. ¿Han oído ustedes hablar que los científicos están buscando que la inmortalidad y esto y esto? Pues la inmortalidad la sacó Jesucristo. ¿Por medio de qué? La vida y la inmortalidad. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Ahora, vamos a mirar porque recuerde que Él no apagará la caña cascada, no apagará el pábilo que humeare, ni quebrará la caña cascada. Y por medio de la verdad traerá ¿qué?
justicia. Ahora la pregunta es, si Él por medio de la verdad va a traer justicia, ya. Ahora viene la pregunta es, ¿cuál será esa palabra de verdad? Porque dice que Él traerá por medio de la verdad justicia, pero dice que ha quitado la muerte y ha sacado a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pero ¿cuál será esa verdad absoluta? Que la dice Cristo. ¿Será el Evangelio? Efesios 1 y versículo 13. Ya. Efesios 1:13, ¿cómo nos dice? ¿Cuál es esa palabra de verdad? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Por qué estoy diciéndoles esto? Porque en este momento ustedes están adquiriendo este conocimiento. Y este conocimiento es muy importante para que usted y yo seamos, ¿qué? Nuevas criaturas. Vea lo de sencillo que es, una nueva criatura. ¿Usted no ha visto cambios en personas cuando cambian su mentalidad? Yo he visto. Yo recuerdo que vino un joven, que lo conoce Mano Noé, 17 años en drogas. Eso es misión imposible. Hacía de todas las drogas. Muchas veces con sobredosis en el hospital. Dios lo salvó de milagro. Pero su hermano me llamaba y yo le decía, mire a ver si lo puedes traer a una enseñanza bíblica. A mí me interesaba que la mente de él, ¿qué? Cambiara. Pero si la mente de él no cambia, todo lo que yo haga, que lo ponga a trotar, que lo ponga a esto, no va a tener efecto. 2 horas hablando, dando la enseñanza bíblica, ahora la hago de 1 hora, a veces se me pasa un poquito, porque a veces como que hablo mucho. Entonces, 2 horas hablando, y claro, sentía como un casco en la cabeza de tanto pensar pero era pura palabra. Se fue, volvió a los 8 días. Lo mismo, 2 horas. La hermana Ana me acompañaba y el hermano Ramiro en la casa del hermano Reinaldo. Y a la mitad de la segunda semana me dice, hermano Henry, yo soy otra persona. ¿Cómo así que otra persona? Explíqueme. Yo no siento el más mínimo deseo de lo que yo hacía antes. Estas palabras de verdad cambian a la persona, porque no es la mía, es la de Cristo. Y las palabras de Cristo tienen un secreto. Yo no me esfuerzo por coger a una persona y, como cuando cogen esos loritos recién nacidos, ¿sí? Que le dan el pan así, le hacen y lo embuten ahí. Yo no hago eso. Yo solamente presento el Evangelio y yo me quedo tranquilo porque yo sé que las palabras de Cristo tienen un efecto. Mire lo que dice Isaías 55:11, creo que es. Es la única palabra que no vuelve a Dios, ¿qué? Vacía. Pero nosotros decimos muchas palabras en lo relativo y regresan vacías, ¿sí o no? Sí, regresan vacías. Pero mire lo que dice el libro de Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, ya nosotros aquí sabemos que la palabra de verdad es el Evangelio. Y ya sabemos que Jesucristo, el mismo Dios, dijo que por medio de la verdad iba a hacer ¿qué? Jesucristo iba a hacer justicia ¿qué? A las naciones. Y con esa palabra no iba a pagar ¿qué? El pábilo que humedaré, ni tampoco iba a quebrar la caña cascada. O sea que es una manera muy bonita para hablar, ¿sí o no? Que usted llegue ante una persona y usted llega, como dice, en el 5.º sótano y termina usted en el 5.º cielo. Uno le da ganas de andar con esa persona, pero si usted anda con una persona que usted encuentra así y lo acaban de hundir, aquí es donde vienen las palabras de Cristo, que son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta las palabras de Cristo. Pero yo no les digo a ustedes, mira, léase tal libro filosófico. No. Yo le digo, oigan a Cristo. Jesucristo fue claro y dijo lo siguiente: el que oye mi palabra, aunque está muerto, ¿qué? Vivirá.
Imagínense qué garantía es esa palabra. Los doctores quieren a nosotros hacerlo mejor y que nosotros vivamos. Pero el doctor tiene que ser realista y le tiene que dar la mala noticia. ¿Ya? Y esa mala noticia llega. Pero si Jesucristo tiene la palabra, que el que aunque esté muerto vivirá, yo me quedo con esas palabras. Y dice, y mi palabra no volverá vacía, sino que hará lo que yo le he dicho. Entonces yo doy esa palabra. Eso está, ya lo leímos en Isaías 55:11. Sí. ¿Qué nos sucede si estamos en Cristo? Si usted se dedica solamente a oír a Cristo, ¿qué te va a suceder, hermana Ivonne? Si usted está en Cristo, ¿qué te va a suceder? Mira, algo hermoso. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17. Si usted se dice, no, yo me quedo con Jesucristo. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, mire lo bonito. O sea, yo no estoy aquí promocionando ningún artículo. Porque a veces uno dice, no, tengo un compañero que le digo yo, mire, está bueno este proyecto. Henry, lo está vendiendo. No, tampoco lo estoy vendiendo. Les voy a decir, Jesucristo, que trajo esta sabiduría tan grande, que por medio de la verdad hace justicia, y con esa justicia no apaga el pábilo que muere ni quebra la caña cascada, eso es una garantía para mí muy grande. Mire lo que nos dice este versículo. Si usted acepta lo de Cristo, ¿qué le va a pasar a usted? Mire lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Le voy a hacer una pregunta. Y yo también me la hago. ¿Hay cosas en nuestra vida que nosotros quisiéramos cambiar? Sí. Sí, hay cosas. Tengo una lista muy grande. Mira, la clave está ahí. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura. ¿Y por qué nueva criatura? Porque todas las cosas que yo quería cambiar, yo no las podía cambiar. Pero llegó el Señor y las cambió. Y son hechas, ¿qué? Nuevas. Y ahora viene otra pregunta. ¿Qué le dice Jesucristo a Nicodemo? Juan 3:3. Porque si usted va a ser nueva criatura, le tengo otra sorpresa. Ahí viene cuál es la otra sorpresa. Bien bonita. Mire la otra sorpresa. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si usted es nueva criatura es porque ha nacido de nuevo, ¿sí o no? Sí, porque yo no puedo seguir siendo el mismo. No, nueva criatura tiene que nacer nueva. De cierto te digo, dice Jesucristo a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede, ¿qué? Entrar en el reino de los cielos. Pero ahora sería la pregunta, ¿y yo cómo voy a nacer? Si yo ya tengo tantos años. Y eso fue lo que le dijo Nicodemo, ¿y cómo voy a nacer? Si yo no puedo entrar al vientre de mi madre y volver a nacer, ¿cómo yo voy a nacer? Y aquí es donde entra ese misterio que yo le estoy hablando. Por medio de la verdad que traerá justicia a las naciones. ¿Cómo Dios nos hace a nosotros nacer? Resulta que a mí me han dicho muchas cosas, esto y esto y esto, y viene alguien y me dice, no es así, la verdad es esto. Claro, pero nadie me había dicho. Y pongo ejemplos relativos. Yo me estaba matando en ese trabajo. Yo recuerdo que trabajé una época en limpiando piscinas. Y usted sabe que lo normal de uno es coger un cepillo y grabar eso, sí. Pero resulta que había otra manera y yo no la sabía. Era el ácido muriático y con agua. Y uno de esos, ya quedaba limpiecito eso y se ahorraba uno otro trabajo. Pues yo no lo sabía. Yo les voy a decir algo. En lo absoluto también y con Cristo hay cosas que yo no sabía y yo quiero compartirlas con ustedes. Miren lo que es importante. ¿Cómo nosotros nacemos de nuevo? ¿Cómo sucede este milagro de nacer de nuevo? Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren nacer de nuevo para evitar esas dificultades que uno arrastra a veces? Todos queremos nacer de nuevo para dejar las dificultades. Miren lo que nos dice en Primera de Corintios,
¿Cómo sucede ese milagro para nacer de nuevo? Santiago 1:18. Escuchen bien y verá cómo es esto. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él, por la palabra de verdad, nos ha hecho que nacer para que seamos sus primicias, la criatura de sus primicias. Entonces, con la verdad de Cristo es que yo vuelvo a ser una nueva criatura, porque yo ya comienzo a pensar diferente. Entonces yo ya, si la persona viene a hacerme una ofensa, entonces yo ya sé cómo venzo la ofensa. ¿Con cómo se vence la ofensa? ¿Alguien que me diga? Que se acuerde de Eclesiastés 10:4. Con mansedumbre. Con no responder. Con mansedumbre. Con la palabra mansa. Yo sé que... Mire, No. mire, no falla, créame que no falla. Por eso es que es bonito. No responder. Mire, léalo nuevamente. Eclesiastés capítulo 10 y versículo 4, la ofensa del príncipe. Eso, vamos a mirarlo, porque es que aquí es donde comienza a ser la persona una nueva criatura. Una nueva criatura, mire lo que dice. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre hará cesar grandes ofensas. A mí me pasó y lo recuerdo todavía, porque uno a veces recuerda cosas. Fui a una máquina de esas en las gas station para aspirar el carro y le metí yo las 4 monedas y fui a aspirar y no me funcionó la máquina. Entonces, hombre, le volví, le metí las 4 y tampoco. Entonces ya me fui y llegué donde el señor. Mire, señor, un poco molesto. Yo le coloqué y nada, esto y esto y esto. Ay, yo no sé. Y había un cliente. Señor, ¿cuánto usted le colocó a la máquina? Bueno, le coloqué, ya me dio pena decirle, le coloqué, bueno, necesito 4 horas nada más. El hombre sacó y me las dio. ¿Cómo quedé yo? Y usted sabe que hay personas que se han matado por $1. Sí, totalmente. Entonces, ¿por qué no mejor somos nuevas criaturas? Con la verdad de Cristo. Por eso es lo bonito la palabra. Ahora, ¿qué dice Jesucristo a Nicodemo, Santiago? Ahora, ¿qué vienen a hacer estas? ¿Qué es la característica principal de esta nueva criatura? Y ahí termino ya. Y me pasé 1:20. Perdone. Apocalipsis 14, capítulo 4, capítulo 5. Efesios, ¿qué es la característica que hay en estos nuevas criaturas que siguen al Cordero por donde quiera que, o sea, que siguen a Jesucristo? El 5 nada más, 14:5. 14. 14:5. Sí, Efesios Apocalipsis. 14:5. No, Apocalipsis. Apocalipsis 14:5. Ahí sí. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Cuando nosotros nos quedamos con la verdad de Cristo, nos va a pasar eso. Somos hallados que sin mancha. Ustedes han oído hablar que una iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arrugas. Sí, hemos oído hablar de eso. Mire que la mancha es la mentira. Entonces, cuando yo me quedo con la verdad de Cristo, vengo a hacer estas, son los que siguen al Cordero por donde quiera, y en sus bocas no sé yo qué, mentira. Pues son qué, Sin mancha. ¿y qué más sigue diciendo? Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, si usted está en Cristo y se queda con la verdad de Cristo, ¿cómo es la iglesia de Cristo? Efesios 5, 25, 26. Y hemos terminado la enseñanza. Efesios 5, 25, 26. ¿Cómo es la iglesia de Cristo? ¿Cómo nos dice? 5, 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, Escuchen y bien. se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. O sea, él hace una analogía con el amor del esposo a la mujer. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, porque es que el hombre tiene una manera de ser un poco que no es expresiva. ¿Dónde está? No, sí, verdad. Nosotros nos pasa eso. Pero la mujer sí tiene otra manera. Ellas sí son muy expresivas. Yo estaba mirando una niña, una jovencita, y el novio.
Bueno, el novio no, el amigo. Le trajo una comida y la estaba comiendo. Entonces yo llegué y ¿esa comida qué? Y entonces la niña tiene una manera de ser muy linda. No, él me la trajo y me está, ay, tan bello que es. Y son amigos apenas, pero esa niña conquista a quien sea. Por eso es que él dice ahí, así como Cristo, vea, ¿como Cristo qué? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, ¿Santificándola con qué? para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de verdad, el Evangelio. Por eso el hombre falla, por eso, porque a veces no tenemos palabra para decir las cosas. Pero mire también lo que le dice a la mujer. ¿Qué cree que la mujer tiene que hacer con el hombre? Mire, léame el versículo 9. No, sí. No, excelente. Mire, no. Es que estamos con la justicia, ¿cierto? Y la justicia, ¿qué hace? ¿Poner en balanza qué? ¿Así? Exactamente. Y mire lo que dice el 9. Mire lo que dice el 9. El 9. ¿De las mujeres? Sí. Mujeres. No. O el 8. Efesios 5. Ahí mismo. Efesios 5. El 29, el 29. No, El 28 dice también, así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dice, La y 22. y ustedes mujeres, dice, respeten a su marido. Las casadas. Porque la mujer sí demuestra que El ama 22, al pastor. hombre. El 22. La mujer es demuestra. Léalo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridas en todo. Ahora, viene la pregunta. ¿Cristo obliga a sus ovejas a lo que Él quiera? De esa manera es, para que sea la justicia, que es ¿por qué? Por la fe. Porque es que nadie va a las malas. ¿Y dónde dicen que los hombres también deben hacerlo? No, los hombres también tienen que amar. Por eso es que yo les digo, mire, por eso es que yo les voy a decir, mire, Jesucristo dice, oíste que en el comienzo el mandamiento dice, dejará el hombre a padre y madre y se unirán a su mujer y serán los dos una sola carne. Esto era al principio. Y luego los fariseos que le están preguntando, sí, pero Moisés nos dio el divorcio. Sí, por la dureza de vuestro corazón. Entonces aquí es donde aparece la dureza del corazón. Por eso la dureza del corazón brilla por la ausencia de ¿qué? De la mansedumbre. Es que todo esto es una coordinación. O sea, aquí nadie es más que nadie, ni es menos que nadie. En la justicia de Dios es precisamente colocarlos en la balanza. Eso es todo, por eso es importante entender la justicia que es por la fe. Pero ahí está también el poder encontrar a la pareja. Volvemos a lo mismo. Tiene que haber mismo ¿qué? Nivel. Conocimiento. Es que si no hay conocimiento, pues imagínense. Mire, por eso el conocimiento, por eso en Oseas capítulo 4, 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y yo puedo decir, los hogares son destruidos porque le falta ¿qué? Conocimiento. Amor y todo el tiempo. Pero conocimiento de cuadrar esos dos caracteres, eso es obra maestra. Por eso es que nosotros, pues, a mí una vez me dijeron, hermano Henry, pastor Henry, la hermana Ana, me dijo una vez, hermano Henry, ¿por qué no da una enseñanza sobre el matrimonio? ¿Sí fue usted o quién fue? ¿Sí, cierto? Hay que vivirla. Bueno, yo sí me acuerdo. Alguien me dijo, enseñe sobre el matrimonio, y yo me quedé pensando, ¿Jesucristo dio alguna vez una clase de matrimonio? Yo no, de verdad, yo me quedé pensando, no, pero claro, es que lo mejor es que haya justicia. En la justicia, no, es que si hay justicia, hay paz. ¿Sí me entiendes? Si hay justicia, hay paz. Ahora, ¿cómo hacemos para que todo esto funcione?
vamos a tener este conocimiento. Pero ¿cómo hacemos para que este conocimiento funcione? Si alguno dice que conoce a Cristo y no guarda ¿qué? El tal es mentiroso y esta verdad no puede estar en él. Entonces tenemos que ir al que todo lo puede. Vamos a hacer todos una oración, porque yo pienso que todos queremos ser cada vez, superar nuestras cosas negativas y cada vez estar más cerca de Dios y prepararnos para este acontecimiento que es el arrebatamiento. Yo no sé el día de mañana lo que esté preparado para ustedes. La hermana Mariusi va a viajar a Europa, no sé lo que está preparado para ella, que uno no sabe, pero yo quiero que hagamos una oración y que todos pongamos nuestra vida en las manos de Cristo. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y nosotros hemos creído en ti, que tú tienes, Señor, todo el poder. Y que ninguna de tus palabras caerá a tierra. Pasarán los cielos y la tierra, pero ninguna de tus palabras pasará. Señor, habiendo oído esta enseñanza, pongo hoy la vida de todos mis hermanos, de todas mis hermanas en tus manos. Y pongo mi vida en tus manos. Señor, tú sabes lo que en cada vida estamos necesitando. Yo te ruego, Señor, tú que eres tan misericordioso y que conoce todos los corazones, que toque nuestras vidas de una manera especial, que podamos sentir tu presencia, que podamos sentir todo lo que es el amor tuyo, Padre Celestial. Danos esa sabiduría tuya, Señor, que podamos ver a la persona, al perdido, con tus ojos, no con nuestros ojos, sino con tus ojos llenos de misericordia y llenos de compasión, que podamos hablar como tú hablas, Señor, dando esa palabra de aliento al necesitado, que podamos, Señor, tener esas manos tuyas, que donde no hay alimento tú nos multiplicas, Señor, que podamos decir tu precioso evangelio, para que todos nosotros podamos tener esa vida que tú has sacado a luz, la vida y la inmortalidad por este evangelio. Señor, hoy entrego toda mi vida a ti y también presento la vida de todos mis hermanos que están en esta sala de conferencias, juntamente con todos los que están en las redes sociales y los que mirarán los videos en diferido. Padre Celestial, los entrego en tus manos, porque tú eres el mejor Maestro, tú eres el verdadero Dios y tú, Señor, deseas lo mejor para todos nosotros. Señor, cúmplese tu palabra en nuestras vidas y esa es la fe y la garantía que tenemos, que tu palabra no volverá a ti vacía. Gracias, Señor, por este momento que hemos podido compartir. Padre Celestial, y una vez más, tuyo, Señor, es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén. Un saludito para los hermanos en YouTube.